Hola hermosas, ¿cómo están? De vuelta por acá, qué lindo saludarlas. Bueno, y hoy vengo a compartirles algunos lineamientos generales sobre la biodecodificación de los oídos, que es algo que me vienen preguntando hace bastante y que había quedado pendiente, se ve que las tiene preocupadas. Últimamente estoy viendo cada vez más afecciones en el tema de los oídos y después sobre el final les voy a explicar lo que voy sintiendo, tanto a través de las sesiones como de las consultas que me traen ustedes y qué es lo que me parece que está sucediendo en este momento con tanta revolución y el tema de los oídos, el significado espiritual más allá de la biodecodificación, ¿no? Bueno, ustedes bien saben que todo lo que el corazón calla, el cuerpo lo grita. Es así. Cuanto más queremos resistirnos a un síntoma, peor es, más en contra se nos vuelve. Cuanto más nos enojamos con el síntoma, pareciera que se agravara. ¿Y esto por qué sucede? Porque al síntoma, no voy a decir la enfermedad, me gusta hablar de síntomas, al síntoma no hay que lucharlo, hay que comprenderlo. Muchas veces cuando aparece la enfermedad decimos, bueno, vos sos una luchadora, vamos a lucharla. Tenemos que poder como separar la identificación del síntoma y de la dolencia con la lucha, porque la lucha trae más motivos para luchar y trae más motivos para hacernos doler, más motivos para estar en sufrimiento. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando aparece cualquier síntoma en cualquier parte del cuerpo, en primer lugar, comprender que esa dolencia que está en el cuerpo es una manifestación de alguna dolencia emocional. Y el dolor en el cuerpo es directamente proporcional al dolor emocional también. Entonces, yo les propongo esto, que en primer lugar, en cuanto aparezca ese síntoma, lo abracemos. Y vamos a decir, pero ¿cómo vamos a abrazar el síntoma? Yo no lo quiero. Bueno, si está ahí, definitivamente está mostrándonos algo que tenemos que sanar. Si podemos empezar a resignificar el síntoma, si podemos empezar a ver las mismas cosas desde un nuevo lugar, entender que el síntoma es el GPS para sanar nuestra alma, vamos a poder trascenderlo mucho mejor y seguramente va a aliviar más rápido. Respecto al tema de los oídos, como cualquier órgano de los sentidos, nos conecta con el afuera, nos conecta con nuestro mundo exterior. Por lo tanto, siempre que aparece alguna sintomatología a nivel auditivo, nos está hablando de un conflicto de separación. Ahora lo vamos a explicar. ¿Y por qué puede suceder? Puede suceder por muchos motivos. Podemos tener inflamaciones, podemos tener alergias, taponamientos que se producen en el oído medio. Puede ser que también existan algún tipo de afecciones por sumergirnos debajo del agua y eso aumenta la presión. También puede haber barotraumas por estar mucho en los aviones y esa diferencia de presión puede también afectar nuestros oídos. Esto me ha sucedido en algún momento y realmente les puedo asegurar que fue bastante complejo. Yo no lo sabía, no sabía que podía causarme tanto daño en ese momento, que había estado viajando mucho y sí, tuve que salir adelante después de un barotrauma y pude recuperar un montón de la audición, pero eso es algo que nadie sabe y también se los quiero comentar. No es que a todo el mundo le va a pasar. Si ese órgano ya tiene una predisposición, es el órgano sensible y bueno, esto puede suceder y tenemos que ser mucho más cuidadosas. Vamos a ver que hay determinados órganos, determinadas partes del cuerpo que son más sensibles que otras y que siempre van a estar más expuestas. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosas, tener un autodiagnóstico y poder estar en ese registro. Por eso es tan importante la sadhana que hacemos con este método como método de autodiagnóstico, de autoconocimiento y de autosanación. Es fundamental tener un registro claro de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, como les decía antes,
porque nos está trayendo mucha información de lo que está sucediendo, de donde tenemos que llevar la luz para poder sanar. Respecto al tema de los oídos, también puede haber una predisposición genética, ¿sí?, a hacer determinado tipo de alergias, a hacer hipoacusias, e incluso sorderas, a repetir por muchas veces, repetir indefinidas veces, muchos taponamientos. Hicimos, ¿por qué? Bueno, evidentemente ahí tenemos que ser muy amorosas y muy compasivas con la historia, con lo que está sucediendo. Cuando se cierran los oídos, principalmente, lo que está sucediendo es que existe un conflicto de separación. Hay algo que nos ha lastimado, algo que nos ha agredido y que hemos escuchado, y entonces aparece el instinto de preservación. Cuando se cierra, se afecta el oído izquierdo, es porque estamos escuchando repetidas veces algo que ya no queremos escuchar más de la afuera. Cuando se cierra el oído derecho, es porque no estamos escuchando algo que hubiéramos querido escuchar o que quisiéramos escuchar. Esto es muy común en las hipoacusias, que sean por predisposición genética. La epigenética ya demostró y ya estudió que no se repiten enfermedades, sino que se repiten patrones de creencias y de pensamiento generación tras generación, que hace que se revele un determinado síntoma en alguna determinada parte del cuerpo y no en otro lugar. Entonces es muy importante entender de dónde viene el síntoma para poder empezar a cambiar la historia, para poder dejar de repetir estos patrones. Este es un síntoma de aislamiento. Cuando se cierran nuestros oídos o nos duelen o hay acúfenos, ¿sí?, tinnitus se llama, algo que nos está haciendo ruido allá afuera. Bueno, hay algo emocional, generalmente está muy asociado a los procesos de ansiedad, de estrés, ¿sí?, a causas emocionales que tienen que ver con el estrés y la ansiedad que se están manifestando en nuestros oídos, como que ya necesitamos empezar a limpiar nuestro sistema y cosas que ya no estamos dispuestas a seguir escuchando. Como les decía antes, cuando existe alguna predisposición genética, es muy importante ver cuál es el patrón de creencia que se fue repitiendo en el árbol. Como este es un síntoma de aislamiento, lo más importante es poder trascenderse y no aislarse. Intentar decirle a las otras personas que estamos con algún tipo de afección, que nos hablen claro, que nos hablen conciso, que nos hablen de frente. Esto también tiene que ver con los oídos, con la necesidad de que nos hablen de frente, que nos hablen de manera clara. ¿Veis? Esto ya cambia un poco la historia al no aislarnos. Si en el árbol familiar hubo algún aislamiento y como consecuencia pérdidas de trabajo, carencias, pobrezas, bueno, entonces también es una forma, al no aislarnos, no repetir la historia y poder seguir trabajando en escuchar a las personas. No nos olvidemos que lo que es remedio para algunos es veneno para otros y viceversa. Entonces, para algunas personas, trabajar con la escucha consciente de otras personas es parte de la autosanación, es parte del ejercicio que se debe hacer para sanar, porque ese síntoma nos está mostrando por dónde. Entonces, en donde a lo mejor no nos hemos sentido escuchadas, reparamos la historia escuchando conscientemente a otros, prestando atención, prestando nuestro oído, ¿sí? Muchas veces detrás de la debilidad se encuentra nuestra verdadera fortaleza. Esto es algo que fui aprendiendo con el tiempo, tanto a nivel profesional, de escuchar tanta gente en consulta, y también a nivel personal. Desde lo espiritual,
Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Les voy a leer, para terminar, un texto cortito de este libro que amo, Mujeres que corren con los lobos, con el que vengo trabajando hace rato. Ahora se viene un nuevo ciclo de encuentros online, de talleres, desde esta joya literaria que se llama Loba. Y desde este lugar les voy a leer algo respecto a los oídos que a mí me encanta y que tiene que ver más que con la audición, con la verdadera escucha espiritual. Dice: los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en 3 o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a 3 niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte. Y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Por lo tanto, hay que escuchar con el oído del alma. Así que bueno, les dejo ese texto para resumir un poquito lo que quería contarles hoy respecto a los oídos y que empecemos a despertar en esta nueva era el verdadero sentido de la escucha espiritual. Muchas veces nuestros oídos se cierran para limpiar nuestro canal, para filtrar